El uso de la inteligencia artificial acapara los titulares de las noticias del mundo. Es así como nos enteramos del hombre que volvió a caminar gracias a la inteligencia artificial, que hay empresarios estafados por el uso de la tecnología o que Amazon pretende que Alexa sea la gran protagonista de los asistentes personales. Además de otras voces que alertan de la urgente necesidad de regular esta tecnología, especialmente en áreas como la aviación comercial. Lo cierto es que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida. En algunos casos su único rol es responder, en otras tiene reacciones debido a la información almacenada que le permite aprender y tomar decisiones. Es así como el reconocimiento facial o el chatbot ahora son utilizados más frecuentemente. Google ya ofrece un listado de funciones que puede realizar. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse mientras que sus creadores continúan trabajando para expandir sus funciones. Esto es Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia y este día tengo el agrado de presentarles a un amigo de este programa. Él es Egbert Wedderburn, un experto en tecnologías, pero además es un abogado en Derecho Internacional, entre muchas otras eh, estudios que ha realizado a lo largo de su vida. Así es que quiero saludarlo y darle las gracias por acompañarnos en este espacio. Hola, buenas tardes, Valentina. Muchas gracias por la invitación a participar de tu podcast Ecos del Pensamiento. Muy contento de poder compartir algunas ideas y cosas que están pasando en el mundo de la tecnología y que están impactando la manera en que los seres humanos interactuamos. Es que como lo mencionaba al principio, Edgar, la inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida, a pequeña o a gran escala, pero ya llegó y cada vez es más palpable en cada una de las actividades que realizamos. A nivel personal, el uso de los smartphones, de tabletas, de los ordenadores, pero también todos estos sistemas de ciberseguridad, la detección de fraudes, cada vez que intentamos tener un servicio de atención al cliente, ya la inteligencia artificial está integrada. Y existe una creciente preocupación sobre el impacto que eso tendrá sobre la privacidad, la seguridad de datos y también sobre su posible más uso, pero peor aún, sobre las posiciones y las fuentes de empleo. Así es, sí. Yo creo que es importante poner en contexto un poco qué es la inteligencia artificial de manera muy genérica y muy sencilla. Pero la inteligencia artificial no es otra cosa que la adaptación que las computadoras y los sistemas están teniendo para replicar o proyectar una conducta propia de un ser humano. Es la inteligencia no biológica, ¿no? La inteligencia normalmente, todos lo conocemos, es un concepto asociado al ser humano, a la condición de ser humano. Pero de hace ya muchos años hemos venido todos escuchando cómo la inteligencia se comienza a asociar a entes no humanos. Y es allí donde surge todo el concepto de la inteligencia artificial, que no es otra cosa que eso, entrenar las computadoras, los sistemas, para que puedan realizar tareas de razonamiento y otras tareas propias o hasta ahora propias del ser humano. Ahora, es importante mencionar que la inteligencia artificial ya la hemos venido utilizando, como tú bien apuntas, Valentina, en muchos quehaceres de nuestras vidas. La inteligencia artificial, vamos a comenzar de la inteligencia artificial de un punto de vista estrecho. La clasificación por lo general es inteligencia artificial estrecha, narrow artificial intelligence, e inteligencia artificial amplia o general. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia artificial estrecha, has mencionado tú uno de los típicos ejemplos, Alexa, Siri, por ejemplo, tienes los sistemas de recomendación de películas de Netflix. Todo eso, uno dice, oye, pero cómo me conoce Netflix? ¿Sabe lo que me gusta? Lo que está haciendo Netflix no es otra cosa que utilizando un sistema de inteligencia artificial que básicamente analiza data, analiza grandes cantidades de datos, y esto es importante. Ese es uno de los elementos claves para que exista y pueda darse la inteligencia artificial. La existencia abundante de datos que permitan analizarse y puedan determinar ciertos patrones y ciertas tendencias. Entonces, después que uno ha visto unas 50, 60 películas en Netflix, nosotros le estamos dando a Netflix data. ¿Qué data? La data de nuestros gustos. Y por consiguiente, Netflix hace esas recomendaciones. Ahora, eso es, digamos, un ejemplo banal, sencillo del día a día.
La inteligencia artificial también se está usando para otro tipo de cosas, un poquito más sofisticadas, temas de reconocimiento facial, por ejemplo, que plantea muchos retos que vamos a seguramente a discutir en el programa de hoy, pero no deja de ser una revolución que genera muchos beneficios, pero que plantea un debate también profundo en cuanto al tema ético y al tema de cómo debemos utilizarla para que de verdad redunde en beneficio de la humanidad. Y es que la verdad que la inteligencia artificial en la última década ha tenido un incremento impresionante. Tenemos un estudio que se realizó el Parlamento Europeo en donde dice que en Norteamérica se ha realizado una inversión que supera los 18.000 millones de euros. En Asia, más de 19.000 millones de euros y en Europa, más de 3.000 millones de euros. Además, que en la última década ha habido un incremento de un 400% en la solicitud de patentes para la integración de inteligencia artificial y se prevé que para el 2025 podrían generarse 600 millones de nuevos puestos de trabajo como resultado del desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica, y esta proyección es contraria a la percepción que en general existe de que la inteligencia artificial ha llegado a quitar fuentes de empleo. Pero habría que mencionar qué tipo de trabajos y cómo los empleados o los profesionales se van a integrar en este mundo. Muy buena pregunta. Una de las grandes preocupaciones, y lo ves en la palestra pública y en los debates que giran en torno a la inteligencia artificial, es exactamente eso. Es la preocupación de mucha gente de que la inteligencia artificial vino para quedarse con nuestros trabajos y que básicamente es una tendencia irreversible y con la cual, o frente a la cual no se tiene ningún tipo de solución. Bueno, yo hoy tengo una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena, en efecto, la inteligencia artificial está comenzando a tomarse el mercado laboral para muchas tareas, sobre todo aquellas que son repetitivas. Son tareas que, digamos, se pueden sistematizar, se pueden programar y realizarse en serie y por consiguiente, pues no tiene sentido para las empresas por los grandes ahorros que le genera y por obviamente los costos, comparando la inteligencia humana y el trabajo humano versus el trabajo que realiza la máquina, para muchas empresas no tiene ni siquiera sentido. ¿Estás viendo? Digo, lo estamos viendo, por ejemplo, en estos días veía, no se ha generalizado mucho, pero un McDonald's, por poner un ejemplo, pues, del día a día de cualquier ser humano. Todos sabemos qué es McDonald's. A lo mejor no todos vamos, pero todos hemos ido a lo mejor en algún momento de nuestra vida y sabemos qué es un McDonald's. Un McDonald's completamente automatizado, imagínate. Cuando siempre fue, era el tema de llegar a la venta, a la bocina donde tú haces la orden y siempre te recibía con una hermosa sonrisa, un ser humano que te tomaba el dinero y después la otra hermosa sonrisa de otro ser humano al cual te entregaba el orden. Ahora, por ejemplo, estás viendo McDonald's completamente automatizado. Y así, por ejemplo, otro ejemplo muy reciente es el tema de tomar notas en reuniones. Normalmente tú tienes una reunión y había un asistente o alguien que se encargaba de tomar notas. Ahora tenemos softwares automatizados basados en inteligencia artificial que toman nota de las reuniones y las transcriben para aquellos que participan en las reuniones. Entonces, la inteligencia artificial sí plantea muchos retos en cuanto a tareas repetitivas. Ahora, ¿eso significa que estamos condenados a que vamos a estar inmersos en una época en donde no vamos a tener que hacer? No. Hay ciertas cualidades propias del ser humano que siguen siendo muy valoradas y que difícilmente la inteligencia artificial va a poder realizar en el futuro cercano. Sobre todo aquellas que requieren pensamiento crítico, por ejemplo, que es algo que se escucha mucho, el critical thinking en inglés, el pensamiento crítico, pero que es una habilidad muy valorada en el mercado laboral, que es propia de un ser humano y que la inteligencia artificial, por ejemplo, difícilmente va a reemplazar. También tareas que requieren de mucha inteligencia emocional. O sea, no estamos hablando de la inteligencia artificial, que normalmente la equiparamos con la inteligencia cognitiva del ser humano, sino estamos hablando de la inteligencia emocional, la capacidad de ser empáticos, la capacidad de poder conectar con las necesidades y los sentimientos de otros seres humanos. Esas tareas no van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Ahora,
La noticia que les tengo a todos los que estén escuchando Ecos del Pensamiento en este capítulo sobre tecnología e inteligencia artificial es, más que nunca, la habilidad de reinventarnos es una habilidad, para la redundancia, que va a ser valorada e importante para poder seguir siendo relevantes. Y te lo pongo en un ejemplo sencillo. Todos habremos escuchado de ChatGPT, que es la plataforma, un LLM, el Large Language Model, modelo grande de lenguaje, que básicamente utiliza la inteligencia artificial para generar una suerte de socio de lluvia de ideas. Ni siquiera esto no es un Google donde le preguntas dónde queda el restaurante de carnes más cercano a mi casa. No, estamos hablando de un socio de lluvia de ideas, un brainstorming partner. Lo que yo le digo a todo el mundo, y con esto cierro este pedazo de estos comentarios que te hago, Valentina, es el ser humano que aprenda a usar ChatGPT, digamos un escritor profesional. El escritor profesional que no sepa usar ChatGPT va a ser reemplazado o desplazado por el ser humano o el escritor que sí sabe usar ChatGPT. Mi mensaje es la capacidad de reinventarnos, la capacidad de adquirir nuevas habilidades es el elemento clave para poder seguir siendo relevantes, aun cuando la inteligencia artificial ha llegado definitivamente para quedarse. ¿Qué retos éticos plantea la inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Los riesgos éticos de la inteligencia artificial son muchos. Uno de ellos es la privacidad de los datos. Al final, como bien recordarás, como mencionaba hace unos minutos, la inteligencia artificial es una realidad gracias al gran volumen de datos que existen hoy día, con Google, Facebook y las grandes plataformas digitales del siglo XX y siglo XXI. Esas grandes compañías son las que, entre otras, han logrado manejar grandes volúmenes de datos y esa data se utiliza. Ahora, hemos encontrado situaciones donde esa data se ha usado sin nuestro consentimiento y estirando un poco el valor, el principio, ciertos principios éticos, en mi opinión, por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytica. Es un caso muy sonado de hace muchos años atrás, en donde para la campaña del presidente Trump se utilizaron los resultados de algunas encuestas que se le hicieron a algunas personas que no consintieron que su información fuera utilizada, pero que con esos datos se permitió perfilárseles. ¿Qué quiero decir con eso? Que se generó un perfil de ellos desde el punto de vista no solamente demográfico, sino psicográfico, y con ellos se les manipuló, es decir, se les hacía llegar publicidad que de una u otra forma iba en línea con sus sesgos. Con eso en inglés se llaman los bias. Eso es un debate ético. ¿Hasta qué punto tú usas esta información para manipularme, para hackearme? Y esto es un concepto interesante. Cuando tú ya de hacking, tú siempre piensas en hacerte o tomarte una computadora o un sistema, digamos, un algoritmo, un sistema computacional. Pero estamos hablando del fenómeno del hacking como el fenómeno de poder influir y manipular al ser humano sin que éste se dé cuenta. Cada like que damos, Valentina, en redes sociales, cada post que hacemos es insumos que le damos a todas estas compañías y a todos aquellos que estén buscando utilizar esa información para poder manipularnos. Y eso obviamente plantea importantes retos. Otro reto también es el tema de los sesgos raciales que plantean estos equipos. Se han hecho distintos estudios y esto se ha ido trabajando y mejorando, en donde, por ejemplo, con temas de reconocimiento facial, personas con tez más clara eran reconocidos versus personas con tez oscura que no eran reconocidos por los sistemas. Por ejemplo, cosas de ese tipo, como los sistemas de seguridad e inteligencia de los países escanean también los rostros, en algunos casos sin el consentimiento de la gente, con sistemas que están en las calles, también plantea pues retos éticos importantes. Yo creo que, y volviendo un poco conectando con el tema que hablábamos hace un rato, ¿qué trabajo, qué roles? Por ejemplo, expertos en la parte ética de la inteligencia artificial, que le llaman eticistas, no sé si es la palabra correcta en español, ethicists en inglés, pero básicamente son personas que tienen una formación que le permite tener un criterio para poder entender cuando un sistema de inteligencia artificial potencialmente puede violentar
digamos, garantías fundamentales. O estamos hablando de no solamente que me reconozca, sino garantías fundamentales, que esto ya es un poco el tema del derecho. Las garantías fundamentales son un conjunto de derechos básicos, derechos humanos, que están en todas las constituciones de las democracias modernas y que garantizan una protección mínima. Entonces, eso es el debate, Valentina, y creo que hay muchas personas que van a tener oportunidades laborales si se meten en el mundo de la inteligencia artificial, sobre todo para la dimensión ética y de poder ayudar a que los sistemas que se desarrollen respeten estas garantías mínimas que todo ser humano tiene derecho. Quiero compartir con usted y con nuestra audiencia un fragmento de una carta que firmaron más de 1000 académicos y empresarios, incluyendo el cofundador de Apple y al millonario dueño de Tesla. Dice que la inteligencia artificial avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida de la Tierra, motivo por el cual debería de ser planeada y administrada con adecuados cuidados y recursos. Pero hasta este momento esta planeación y administración no se está dando, ya que en meses recientes hemos visto laboratorios de inteligencia artificial enfrentados en una carrera sin control para desarrollar y presentar mentes digitales tan poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar con seguridad. ¿Ante qué retos entonces nos estamos enfrentando o creando este tipo de inteligencia artificial que puede parecer en algún momento tan inofensiva, pero que al final podría tomar decisiones que cambien el rumbo del planeta, por decirlo de alguna manera? Por supuesto, no, digamos, estamos entrando, perdón, en una era de cosas importantes. Por ejemplo, el tema de los autos autónomos, que cada vez se da más. Ya lo ven en autos, ya. Obviamente la época esta de que todos, como lo visualizamos, de tú básicamente vas en el auto y no tienes que manejar. Nosotros no hemos llegado obviamente a un momento en donde se generaliza Como la esto. historia de los supersónicos. Exactamente, como la historia de los supercónicos, cosas que parecían a nuestros, cuando éramos niños, eh, imposibles de realizarse o que se dieran y se están dando. Ahora, la inteligencia artificial, ojo, esto viene una discusión que viene de los años 50, el siglo XX, un tema bastante más antiguo, pero obviamente, evidentemente, ha tomado fuerza y esto ha tenido que ver mucho con todo el tema de cómo los anchos de banda y todo el tema del Internet, las distintas generaciones de Internet. Eso de 3G, 4G, 5G, básicamente lo que estamos hablando es cada vez la capacidad de manejo de mucho más volúmenes de data. Y al tener la capacidad de manejar data se plantean estos retos. Pero sí, como bien planteabas, hay discusiones importantes que hay que tener. Hay discusiones serias. Yo creo que todos creemos en que pues, la tecnología es importante, como le llaman la cuarta era. La época de la inteligencia artificial se le llama la cuarta era. La historia de la humanidad se divide en distintas eras y la cuarta era va a ser la más reciente. Pero todo este mundo de revolución, de cosas que eran imposibles e increíbles al planteamiento humano, a la inteligencia humana, comienzan con la invención del fuego, por ejemplo. Como la invención del fuego, el descubrimiento, perdón, del fuego, plantea un conjunto de cambios en la manera que el ser humano vivía, el surgimiento del lenguaje. Todos esos fueron momentos que marcaron hitos. La agricultura fue otro momento que marcó un hito. Y hemos ido llegando hasta que estamos ahora en el debate de la inteligencia artificial. Los gobiernos, sobre todo, que regulan estos temas, tienen esa tarea pendiente. Se están dando ya discusiones importantes a nivel gubernamental como académico. La el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, lo ha tenido. De hecho, hay un documental interesante en Netflix hace un par de años que plantea este tipo de retos. Y sí, yo no creo que vamos a llegar en un mundo en donde los robots se toman la Tierra y los seres humanos estamos básicamente, quedamos sirviéndole a los robots. Yo no me iría hasta allá, pero yo sí creo que hay debates importantes que vamos a tener que tener. No todo el mundo va a poder reinventarse. Y obviamente, lo que yo explico suena fácil y bonito, pero no es fácil reinventarse. De momento entender de que esta zona de confort en la que siempre has estado cambió, tiene que cambiar y tienes que salirte de ella para poder. No va a ser fácil. O sea, hay un debate, por ejemplo, y hasta qué punto vamos a tener un ingreso mínimo global. Es decir, cierta gente que va a ser desplazada inevitablemente, los estados van a estar obligados a darles una compensación
una especie de salario mínimo garantizado, porque simplemente no van a tener la posibilidad de reinventarse y no vamos a condenar a segmentos de la población a que pues fenezca o llega a morirse de hambre o no pueda satisfacer sus necesidades mínimas. O sea, eso obviamente es un tema que no se puede permitir. Entonces, ese es un debate. El otro tema de debate es la recaudación de impuestos. Si tienes personas, seres humanos que ya no van a trabajar, que tributan, pagan el impuesto sobre la renta, individual o personal, ahora, ¿quién reemplaza? De un principio del mundo tributario, el tema de la renta sustitutiva. Tú tienes un ingreso y dejas de percibir, tú prometes el Estado para poder seguir operando, lo reemplazas con otro ingreso, otra recaudación. ¿Cómo reemplazamos los impuestos que paga la gente que queda desplazada? Es esos debates que van en línea un poco con todas estas cosas. Yo creo que todo comienza por el ser humano, Valentina. Toda discusión ética es cómo logramos que el ser humano, sobre todo aquellos que a lo mejor no se van a poder reinventar por su edad o por lo que fuere, logramos que nos cree una nueva generación de pobres, una nueva generación de gente que hay un concepto que se llama analfabetismo tecnológico, que es la incapacidad de montarte en la ola tecnológica y aprender a usarla. ¿Cómo hacemos que todas estas personas que queden en esa condición puedan seguir teniendo una vida digna? Egbert, ya para cerrar esta edición de Ecos del Pensamiento, quisiera que nos diera recomendaciones para adaptarnos mejor a esta etapa de inteligencia artificial. Sí, claro que sí. Una de las cosas más importantes para poder lograr adaptarnos en la nueva era de la revolución digital, puntualmente la revolución de la inteligencia artificial, es poder desarrollar la habilidad de sentirnos cómodos operando fuera de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque el aprendizaje como proceso dejó de ser lineal, dejó de ser kinder, primaria, secundaria, universidad, maestría, doctorado, lo que fuere. Dejó de ser eso. No es que no podemos estudiar una licenciatura, no. Pero cuando nosotros obtenemos un título ya, digamos, universitario, estamos obligados a entender de que para poder seguir subsistiendo, tenemos que accesar a información en procesos de aprendizaje cortos y muy especializados. Y una de las cosas que en algún momento, de hecho, conversaba con unos amigos es, hoy día la información está tan a disposición, gratuita o a costos bajísimos, que incluso el argumento del tema económico ni siquiera es válido. Nosotros podemos a través de plataformas como Coursera, como edX, como Udemy, entre muchas otras, accesar a cursos sobre temas no solamente de inteligencia artificial, sino de muchas otras áreas que nos van a permitir a nosotros seguir siendo relevantes profesionalmente. Como yo decía, no es que te va a reemplazar la inteligencia artificial. El que sabe usar ChatGPT, por decirte un ejemplo, el que aprende de lo que en inglés se llama el prompt engineering o ingeniería de instrucciones, es cómo darle instrucciones a las plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, va a reemplazar al profesional que no supo aprender a usarlo. Eso es, el enemigo nuestro no es la inteligencia artificial como tal, somos nosotros mismos en nuestra reticencia a reinventarnos oportunamente y poder adquirir habilidades que nos permitan ser relevantes. Entonces, mi mensaje es ese. Vamos a tener que aprender a operar fuera de la zona de confort. Vamos a tener que dejar las excusas de sí, no puedo, que los niños, No. Vamos a tener que comenzar a encontrar la manera de poder operar dentro de todo este mundo de cosas en las que andamos y las ocupaciones que tenemos todos. Tenemos que encontrar la oportunidad y el momento para poder reinventarnos en estos ciclos, repito, en ciclos cortos de aprendizaje. No tiene que ser maestría, no, ciclos cortos de aprendizaje y poder estar listos para la nueva era de la revolución de la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a seguirnos preparando para que esto sea posible. Este ha sido el episodio de Ecos de Pensamiento donde hemos hablado de inteligencia artificial, trabajo y cómo nos vamos a reinventar en esta era. Le agradezco a Egbert Wedderburn por habernos acompañado. Los invito también a que se suscriban a este canal y a que nos busquen a través de las plataformas como Spotify para que puedan escuchar
también este audio que está disponible para todos ustedes. Si Dios nos lo permite, será hasta en la próxima edición. Gracias.